Tal y como lo están leyendo en el título, esto no es clickbait. Les voy a contar cómo pasé de estar arrestado en Rusia hasta salir en la televisión rusa. Y tengo que aclarar antes de empezar a contarles toda esta historia que lo que les voy a decir es 100% real y no es una queja contra los rusos, ni contra el gobierno de Rusia, ni contra la policía rusa. Para nada. De hecho, entiendo total y absolutamente que me detuvieran un tico, alguien de Costa Rica, una zona remota del mundo para ellos. Ni siquiera sabían dónde estaba en el mapa. Un tico volando un dron en una zona del Ártico donde hay bases militares y además en pleno conflicto con el país vecino, que ustedes saben el problema que tiene ahorita Rusia con Ucrania. Así que lo entiendo. Quiero partir de ahí. No me estoy quejando. Simplemente les voy a contar cómo fue que se desenvolvieron todos los hechos. Cómo fue esta interrogación durante 6 horas aproximadamente y todo lo que pasó, porque fue muy loco. La cuestión es que yo me encontraba dentro del círculo polar ártico en el norte, en Siberia, en una ciudad que se llama Vorkuta. Estaba yo volando el dron en una ciudad abandonada. Ni siquiera era una ciudad principal. Yo soy consciente del problema que tiene ahorita Rusia con los drones. Entonces no lo estaba volando en una ciudad. Eran unos edificios abandonados de un video que les recomiendo mucho que vayan a ver. Y de pronto llega la patrulla de policía. Se baja el policía con el celular así grabándome y me empieza a hacer señas de que lo baje. Entonces bajo yo el dron, lo traigo, de inmediato lo agarra, revisa el dron, no sé qué, y me cargan a la patrulla. Y aquí es donde empezó el problema, donde yo noté que algo estuvo mal. Y es que llego a la delegación, me preguntan, ¿usted dónde es? Le digo, soy de Costa Rica. ¿Dónde está Costa Rica? Y aquí está un gran problema que hay en una gran parte del mundo. Y es que yo le dije, Costa Rica está en América, pero yo no sé qué clase de propaganda han hecho en todas las películas, en toda la música, en toda la industria de los Estados Unidos, que fuera de América la gente cree que América es Estados Unidos. Cuando ellos escuchan América no piensan en todo el continente, desde Norteamérica hasta Suramérica, sino que para ellos América es Estados Unidos. Entonces imagínense, ellos entendieron algo de América y que yo estaba volando un dron, ni para qué les digo. El jefe de la oficina estaba enojadísimo, pero enojadísimo. Nos agarró, nos grabó las caras, dijo que iba a llamar a Seguridad Nacional, nos quitó todos los abrigos pesados, nos revisó todas las bolsas, nos quitó el dron, los controles, los celulares, las baterías, todo. Por cierto, recuerden que hay un conflicto de sanciones y de cosas, incluso histórica, entre Estados Unidos y Rusia. Por eso les digo que al ellos pensar que yo era de América, de Estados Unidos, se pusieron un poco más tensas las cosas. Pero fue el jefe, el primero, el que me arrestó, fue muy tuanis, siempre fue muy tuanis conmigo. Solo el jefe estaba muy alterado. Me dijo que era totalmente prohibido volar un dron en Rusia. Entonces yo le dije, pero no entiendo por qué, si es totalmente prohibido, ¿por qué no me lo quitaron en el aeropuerto? O sea, eso es totalmente normal. En Egipto, en Uganda, cuando usted llega con un dron, se lo quitan en el aeropuerto y después se lo devuelven. Es lo normal en un país en donde no está permitido volar. Pero en el aeropuerto lo vieron, no me dijeron absolutamente nada. Entonces yo dije, bueno, no lo voy a volar en Moscú, obviamente, pero seguro se puede usar en otras partes. Y el jefe me dijo que el dron en Rusia era permitido andarlo, pero no era permitido volarlo. ¿Qué sentido tiene eso, señor? Pero ¿cómo le decía yo eso? Después de estar aquí un rato, llegó un muchacho con traje, bien vestido, bien chaneado, y me empezó a preguntar nuevamente que qué hacía en Vorkuta, que de dónde venía, que por qué estaba grabando Vorkuta. Me revisó todos los papeles del dron y me preguntó que de dónde obtenía yo dinero, que cuánto me pagaba YouTube, que quién patrocinaba mis viajes, que no podía explicarse cómo podía yo pagar mis viajes por el mundo simplemente haciendo videos. Algo que, por cierto, siempre me preguntan y ya lo he explicado. Esta persona llegó, se encargó de revisar todo en detalle, todo lo que yo había grabado, lo que yo andaba en el teléfono. Pero algo curioso es que en Rusia no se puede acceder a Instagram, a YouTube, ni a nada de eso. Pero todo el mundo lo usa. Todo el mundo andaba un VPN. Entonces les pude mostrar el Instagram, el canal de YouTube, que eso me ayuda mucho. Ahí ellos pueden ver que de verdad eso es lo que yo hago, que no soy ningún espía. Este muchacho también fue siempre muy amable, la verdad, muy tuanis. Después de esto llegó el ejército
Y aquí yo dije, verga, yo creí que nos estábamos llevando bien, porque todo se iba desenvolviendo bien. Cuando veo que llega el ejército con todos sus trajes y la cuestión, y nos cargan a la perrera. Aquí es donde nos trasladan a la estación principal, pero también ellos muy amables. Nos dijeron, en la perrera no hay problema si usted quiere grabar, tomarse fotos o hacer lo que quiera. Simplemente no grabe los rostros de nadie. Está totalmente entendible. Después de unos 40 minutos en la perrera, llegamos a la estación principal, donde otros nuevos agentes nos volvieron a preguntar de dónde venimos, dónde queda Costa Rica, qué hacemos en Vorkutá, por qué grabamos en Vorkutá. Todas estas cosas otra vez. Pero luego llegó un agente, yo me imagino que debía ser seguridad nacional o no sé, la élite de la seguridad, porque él llegó y investigó un montón de cosas. Esa persona ya sabía que yo había entrevistado a las muchachas que nos hablaron de Vorkutá, que había entrevistado a Alexander, que le mando un abrazote. Espero no meterlo en problemas, Alexander. Nada más hice un video sobre la ciudad abandonada. Por dicha no estaba hablando nada raro. Pero esta persona ya sabía. Yo no sé si me seguían en cámaras o qué. Pero me preguntó que por qué andaba entrevistando gente, que qué andaba haciendo. Toda la investigación de nuevo. Aquí tuve un poco más de problemas porque él se encontró que yo había grabado la pista congelada del aeropuerto y era absolutamente prohibido grabar en el aeropuerto. Entonces yo quedé como más sospechoso de lo que ya estaba. Yo le dije, no, tranquilo, bórrelos. Nunca había visto un aeropuerto congelado. Simplemente eso fue lo que sucedió, señor. Se lo juro. Y después de esto viene algo que nunca pensé que me fuera a pasar en la vida. Me hicieron las típicas fotos. Foto de frente, foto de lado, foto para el otro lado. Como un criminal. Me agarraron huella por huella, me las pusieron en un papel. Luego tuve que firmar que había roto la ley que rompí, que me iban a cobrar una multa, que hasta la fecha tengo que decirles, no me ha llegado la multa, la verdad. Me dijeron que me iba a llegar al correo y a la fecha no me ha llegado. Eso me preocupa un poco. No sé si después quiero volver a Rusia y salgo ahí como criminal, que no pagué o moroso. Pero cabe recalcar nuevamente, todos los agentes y todo el proceso en esta estación también fue muy amable. Eso es algo que me sorprendió, porque debido a las películas y a todo lo que uno ve, yo creí que realmente me iban a tratar mal, me iban a gritar o algo así, pero no. Incluso aquí viene donde las cosas se ponen surreales. Van a creer que salí después de 6 horas de preguntas, de papeleo, de esa preocupación que usted no sabe si va a dormir preso en una cárcel rusa o algo así. Después de todas estas horas de preocupación, salgo de la delegación y veo por primera vez algo que yo pensé que lo iba a vivir, no sé, sentado en un hotel de lujo, buscándolas, cazándolas, en motos de nieve. Me encontré las auroras boreales. Vean, hasta ganas me dan de llorar. Habían auroras boreales afuera de la delegación y el policía muy amablemente me dice, hágales fotos. Ya, seguro yo que ya que era turista, hágale fotos si quiere. Y me esperó, yo le hice esta foto que ustedes, me temblaba todo, estaba con miedo, con frío, me temblaba la mano, ni bien quedó. Pero esta fue la primera vez en mi vida que vi auroras boreales, recién saliendo de la cárcel, prácticamente. Después de esto, el agente de policía se ofreció a llevarme a mi hotel. Me dijo, vamos, yo lo llevo. Seguro finalmente me creyó y en el camino me hizo un city tour. Me llevó a visitar los puntos más emblemáticos de Vorkutá. Edificios increíbles, me contó la historia de cada edificio, de cómo se fundó la ciudad. Hasta fotos nos hizo, así como lo oyen. Párense ahí, agarró mi cámara y él mismo nos tomó estas fotos que ustedes están viendo. Luego me dejó en el hotel y se fue. Acto seguido, luego recibo una invitación de la televisión rusa para ir al teatro, al lugar cultural más importante de la ciudad, a recibir un tour exclusivo, privado, y además a que me entrevistaran para la televisión rusa. Здравствуйте. Пройдемте в наше свидание. Вот он наш самый большой действующий зал. Да, в Воркуте, я имею в виду, действующий Espectacular. постоянно. У нас есть еще... No sé cómo un arresto
me trajo al teatro. Incluso me voy a parar frente a todos. Este teatro es un teatro de la Unión Soviética. Fue construido en 1959 y me dicen que cada detalle que tiene es de ese momento, que no ha sido restaurado, ni siquiera la pintura impresionante que hay allá arriba. Aquí van a entrar 500 personas y yo no sé si me van a poner a decir algo o si simplemente me lo están mostrando. No sé qué va a acontecer. Veamos. Al momento de la entrevista, tengo que aceptar que tenía, no sé si miedo, sino como cautela. No sabía si era una trampa, si me querían sacar algo para volverme a interrogar o algo así. Pero no, me preguntaron sobre mi experiencia en Vorkutá, que qué me había parecido la gente en Rusia. Al parecer, no es tan común que vayan turistas a esa zona, solo gente que busca cosas extremas como su servidor. Entonces, pues les conté, la verdad es que me recibieron de manera espectacular, la gente amigable. Ustedes vieron en el mismo video que subí, nos recibió Alexander en su casa, las muchachas se ofrecieron a llevarnos a un restaurante para conseguir comida de noche. No, maravillosa la gente, incluso la policía, espectacular. I'm here in Russia filming some videos about the culture, about the tundra, Nenets, food, and I am spending a very, very good time in Vorkutá. Which 3 words will you choose? Hard, very hard, cold, the more coldest experience of my life, but warm people. No puedo creer que terminé entrevistado en la televisión rusa. Me preguntaron muchas cosas acerca de la expedición que se viene, de nuestra experiencia en la ciudad, pero qué vergüenza que me entrevistaron en inglés. A mí hablarles Spanglish a ustedes no me da pena, es lo que hay. Pero ya una entrevista en televisión nacional, yo creo que va a tocar un cursito de inglés. Nos vamos a ver obligados. Algo que veo que los llena mucho de orgullo, que me dicen muchísimo, es que en este lugar se pueden recibir clases de canto y de baile totalmente gratis de todas las edades. Pueden venir desde niños hasta adultos a aprender a bailar y a cantar gratis. Me parece que ya empezó la obra. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ustedes saben que yo nunca he visto una obra de teatro en mi vida. En este estudio se producen muchas de las canciones que utiliza el gobierno o de las que se utilizan en los desfiles. Yo no sé mucho de música, pero siempre me encanta entrar a estos lugares porque hay demasiados aparatos. Vean aquí cuántas cosas. Me dicen, por cierto, aquí está Dimitri. Y por aquí está el otro, Dimitri. Son dos Dimitris. Son de los mejores productores de este tipo de música que vamos a escuchar. No sé si es como música nacional, cultural, pero nos va a tirar un proyecto a ver cómo suena. De hecho que allá está. Sí, es como música de desfile. Estoy a nada de ponerme a marchar. Claro, la música patriótica tiene que salir de algún lugar. Sale de aquí. Estoy viendo que ahí está hasta el estudio musical para grabar voces. Así que así fue como pasé de estar arrestado en Rusia a ser entrevistado en televisión nacional como un turista que estaba visitando la ciudad, que qué me había parecido y demás. Díganme si no les parece surreal toda esta situación. Gracias a Dios todo salió bien y como les digo, entiendo completamente que me hayan arrestado. Fue muy raro, o sea, ¿qué haría alguien como yo tras de eso, con este rostro, con este tarro, volando un dron allá en el Ártico? Lo entiendo, así que por dicha todo salió bien. Déjenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció toda esta experiencia. No se olviden de suscribirse, compartir este video si al menos les dio risa. Y nos vemos en el próximo video que nos vamos, ni les digo para dónde. Pura vida y besitos de alguien que casi queda encerrado en Rusia.